El 2025 está a punto de dejarnos, ya casi se acaba el año. Y ha sido realmente un año muy alocado en cuanto a cómo podemos desarrollar agentes. De hecho, ha sido el monográfico del año. Agentes, agentes, agentes. Y en ese aspecto han habido muchísimos cambios en las librerías, en los marcos de trabajo, en los frameworks que utilizamos para poder desarrollar estos agentes. Quédate conmigo, que haremos un pequeño recuento de los principales cambios que han ocurrido en el 2025 para desarrollar agentes con las tecnologías de Microsoft. Empecemos este recuento del 2025 con la librería más antigua de todas, el Bot Framework. Si recuerdas bien, el Bot Framework es la librería que hemos estado utilizando para poder integrar canales con la parte, el backend de lo que serían nuestros agentes o nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. El Bot Framework es el que nos permitía tener un web chat o una integración con Teams o una integración con el Copilot M365 y llevar los mensajes del usuario, los attachments, todo lo que nos estuviera poniendo, llevarlo hacia el servicio del Azure Bot y del Azure Bot a lo que sería nuestro backend de la gente. El tema es que es una librería que más o menos desde el año 2022 venimos utilizando para esto y constantemente tenía altos y bajos en cuanto a si la iban a depreciar o la iban a hacer obsoleta o no. Hubo incluso un momento durante el año 2024 que pasaron meses sin recibir ningún tipo de actualización y la gente pensaba que ya era una librería muerta, pero no teníamos quien la reemplazara y muchas veces sentíamos que podíamos estar utilizando algo obsoleto para construir algo innovador. El hecho es que ya en la página oficial del Bot Framework podemos ver un anuncio importante donde nos indican que tendrá soporte hasta el 31 de diciembre del 2025 y que su reemplazo viene a ser la llamada librería Microsoft Agent SDK o también conocida como Microsoft 365 Agent SDK. Le colocan lo de Microsoft 365 porque el propósito final de esta librería es integrarse con Office 365, con Teams o con el Copilot M365. Pero lo cierto es que nos permite integración con cualquier tipo de canal, porque al ser el reemplazo del Bot Framework, realmente lo que ocurre es que se convierte en nuestra librería que nos va a permitir recibir los mensajes que genera el servicio del Azure Bot. Realmente, las diferencias entre el Microsoft Bot Framework y el Microsoft Agent SDK son muy pequeñas. Y de hecho hay una guía, te dejo el enlace en la descripción, y la puedes ver ahora en pantalla, que nos explica un poco cómo migrar de un framework al otro. En la mayoría de los casos va a ser bastante sencillo. Va a ser utilizando un cambio de espacios de nombre, probablemente alguna clase ya no esté donde estaba antes, una que otra propiedad que ha cambiado, pero en la mayoría de los casos no suele ser una actualización para nada dolorosa. Y de hecho yo hace tiempo ya venía viendo que esto podía ocurrir y aquí te dejo un primer vistazo de cuando yo evalué la librería prácticamente a finales del año pasado, el 2024. El hecho es que ya en el 2025 se ha instaurado el Microsoft Agent SDK como la librería que deberíamos utilizar para poder conectar el Azure Bot con el backend y recibir las señales, los mensajes de canales como el Teams, WhatsApp, el que queramos. Sí es cierto que arquitectónicamente tiene cambios importantes que tenemos que tomar en cuenta. Si usábamos el Bot Framework, probablemente estábamos utilizando la parte de telemetría que nos generaba una serie de eventos como el Bot Message Send o el Bot Message Receive, a partir de los cuales probablemente, si es tu caso, construíamos dashboards en Power BI para poder informarle a la empresa que utilizaba el agente o el bot que habíamos construido cómo era la interacción de los usuarios y sacar insights, métricas e información sobre su uso y sobre su desempeño. Todos estos eventos que habitualmente volcábamos en el Application Insight han desaparecido, ya no existen. Así que si eres dependiente de ellos, probablemente tengas que hacer una implementación propia de la parte de telemetría para poder seguir generando esos eventos para que tus informes o reportes en Power BI o en la plataforma que sea sigan funcionando. Nosotros en mi equipo hemos hecho parte de ese trabajo y parte de esto lo hemos puesto a disposición de la comunidad en una librería que se llama Librería en Marcha. Te dejo el enlace al repositorio en GitHub en la descripción, pero aquí en pantalla puedes ver de qué se trata. Es una librería donde volcamos parte del conocimiento de lo que hacemos en el día a día en la empresa para la que trabajo para facilitarnos reutilizar ese conocimiento en otros proyectos. Y parte de este trabajo de migrar cosas que habían en el Bot Framework al Microsoft Agent SDK ya lo hemos hecho por ti, por si estás interesado en ver cómo lo hemos implementado. Otro cambio interesante es que como tal la comunicación
es más asíncrona de lo que era antes. Nosotros con el Bot Framework, cuando mandábamos un mensaje, lo capturábamos en un endpoint de un controlador, eso se pasaba a una clase que se llamaba el adaptador, y el adaptador era el que hacía el trabajo de ver si había un error o no, o pasárselo a los diálogos para que ya procesara lo que había pedido el usuario. Ahora es diferente. Ahora lo que ocurre es que el adaptador toma el mensaje que recibe del usuario e inmediatamente manda un 202, un HTTP 202 accepted, con lo cual la comunicación entre el cliente del agente o del bot con el backend del agente o del bot nunca se corta o nunca se queda esperando por una señal, porque recibe ya una respuesta de que la petición está siendo procesada, que está siendo aceptada. Seguidamente se lanza un proceso asíncrono, más o menos como una especie de Fire and Forget, pero no del todo, en el cual ahora sí el flujo es el que ya conocíamos del Bot Framework. Cuando nosotros ya mandamos un resultado, el típico mensajito de Send Activity o Send Message del antiguo Bot Framework, que se sigue llamando igual en el Microsoft Agent SDK, ahora sí le llega al cliente el resultado de lo que hemos escrito, a modo de una especie de callback entre el cliente y la parte del backend, pero ya todo controlado por la propia librería. En cuanto a objetos, seguimos teniendo el Activity, el Turn Context, el Conversation State, el User State. Realmente no vamos a notar mayor diferencia entre una librería y la otra, salvo estos pequeños cambios arquitectónicos que, a menos que tengas una aplicación muy compleja en cuanto a la interacción entre el cliente y el backend, no creo que te afecten. En nuestro caso sí nos afectaron, y por eso mucho del esfuerzo lo hemos puesto en la librería de marcha para ayudar a la comunidad a que no pase por ahí si fuera el caso. En cualquier caso, 31 de diciembre de 2025, Bot Framework muere completamente después de muchísimos años ayudándonos a que los usuarios puedan utilizar aplicaciones inteligentes y de inteligencia artificial, y es reemplazado por el Microsoft Agent SDK. Luego, vamos con la otra librería, una que es mucho, que nos ha dolido un poco más, o por lo menos a mí me ha dolido un poco más, que es la Microsoft Agent Framework. ¿Te has dado cuenta de un patrón? Ambas, la librería de la que hablamos antes y esta de la que vamos a hablar ahora, empiezan igual, Microsoft Agent, con lo cual se puede prestar a confusión. Tenemos que tomar en cuenta que la Microsoft Agent SDK es una cosa y la Microsoft Agent Framework es otra completamente diferente. En mi equipo solemos decirle el MAS y el MAF, porque esto nos ayuda a evitar confusiones. ¿Qué es el Microsoft Agent Framework? Pues es una evolución de varias librerías que ya tenía Microsoft. Microsoft lo que se dio cuenta es de que tenía mucha dispersión en diferentes frameworks de cómo producir o de cómo implementar agentes, y estaban teniendo diferentes filosofías en cuál sería la mejor manera. Dos ejemplos muy claros son AutoGen y Semantic Kernel. AutoGen es una librería que algunas organizaciones preferían porque la veían mucho más rupturista o veían que tenía ciertas facilidades que les parecían atractivas, mas sin embargo la gente de AutoGen siempre dijo que AutoGen no debería ser una librería para usar en producción, por lo cual si estás usando AutoGen en tus proyectos en producción, estabas corriendo un riesgo importante. La librería que se sugería para proyectos en producción era Semantic Kernel, y durante la primera mitad del año 2025 nos daban con que Semantic Kernel era el camino a utilizar. Semantic Kernel era la librería que debíamos utilizar para fabricar agentes o para fabricar aplicaciones que utilizaran la inteligencia artificial, que fueran potenciadas por la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Traducción de Power BI, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Microsoft Agent Framework viene a sustituir a estas dos librerías, a AutoGen y a Semantic Kernel. Pero esto ocurrió en la siguiente mitad del año 2025. Entonces, en la primera mitad recibíamos mucha información de diferentes medios. Yo que soy MVP, pues durante el MVP Summit recibimos muchísima información de que Semantic Kernel era la librería que debíamos potenciar en nuestros proyectos y con nuestra comunidad. De hecho, yo durante varios años he sido de las personas que más ha defendido y más ha comunicado cómo trabajar con Semantic Kernel, más sin embargo, de repente nos dicen no, hay que cambiar de librería, hay que cambiar al Microsoft Agent Framework. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, Semantic Kernel como tal en sí es una librería que lo que buscaba era que tú pudieras crear una aplicación y que esa aplicación fuera enriquecida con inteligencia artificial y orquestar todos los procesos que pudiera hacer un usuario o todos los procesos que pudiera hacer la propia inteligencia artificial con diferentes elementos, herramientas, bases de datos, la memoria, etc. ¿Qué pasa? Que a la hora de fabricar agentes, Semantic Kernel se quedaba un poco corto, con lo cual el equipo responsable creó un framework interno, el llamado Agent Framework del Semantic Kernel. También crearon otro framework interesante que se llama el Process Framework, que lo que permitía era definir flujos de trabajo y enriquecerlos con inteligencia artificial. Ahora bien,
¿Qué pasa? Esta es una filosofía, AutoGen tenía la suya, luego había gente que seguía filosofías diferentes porque venían de LangChain y había demasiado ruido. Y además no terminaba de tener ese sabor corporativo o nivel enterprise que tú esperarías de una librería que quieres que compita en el mundo real de una forma muy fuerte, muy potente. Con lo cual, lo que decidió hacer Microsoft fue juntarlo todo, darle mayor coherencia y producir un producto mucho más coherente a nivel enterprise. Y eso es el Microsoft Agent Framework. ¿Para qué nos va a servir el Microsoft Agent Framework? Pues parecido a lo que nos servía Semantic Kernel y parecido a lo que nos servía el AutoGen para construir lo que sería el backend de un agente, el que recibiría los eventos, las señales, las entradas, los mensajes de los usuarios para hacer algo de afuera de manera autónoma, es decir, a través de un evento que te llega de un bus, o porque has visto una señal que te llega de un dispositivo o de un detector, y hacer los procesos, lo que tuviera que hacer y mandar él mismo un mensaje que podía ser atendido por un usuario o por otra aplicación o por otro agente. Con lo cual, a día de hoy, si queremos construir lo que es la parte inteligente de nuestros agentes, usaríamos el Microsoft Agent Framework. Y Semantic Kernel y AutoGen, pues los deberíamos ir abandonando. A nivel de soporte, ¿qué ocurre? AutoGen y Semantic Kernel entran en modo mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que seguirán siendo soportados, que veremos que seguirán saliendo versiones. Sin embargo, no son las herramientas recomendables. Eventualmente serán abandonadas cuando el Microsoft Agent Framework pase de la fase preview y entre a la fase de General Availability. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Bueno, como puedes ver en pantalla, si te vas a NuGet.org, verás que los paquetes del Microsoft Agent Framework están en preview. Están aptos para ser usados en producción, mas sin embargo puede haber muchas cosas que cambien a lo largo del tiempo, como nos pasó con Semantic Kernel en sus primeras versiones, que cada vez que sacaban una versión nueva, pues habían muchas cosas que se rompían del código que teníamos. Por lo tanto, lo que dice la gente de Micro es, oye, yo voy a darle mantenimiento, fase de mantenimiento a Semantic Kernel y AutoGen. Es muy raro, probablemente y muy improbable que le agregue capacidades nuevas. Solo se hará si realmente tiene un peso muy importante a nivel de mercado, y lo que se hará constantemente es corregir errores que puedan tener estas librerías o dar soporte para ciertas casuísticas muy concretas, porque todo lo nuevo y todo lo importante caerá en el Microsoft Agent Framework, en el MAF. ¿Cuándo deberíamos dejar de usar Semantic Kernel? Pues en el momento que el MAF ya entre en General Availability, es decir, que la librería ya no está en preview, que ya no está en beta. Yo creo que es un buen momento para ya empezar esa migración de Semantic Kernel al MAF. El truco está en determinar si me conviene empezar un proyecto nuevo con Semantic Kernel o si me conviene empezar un proyecto nuevo con el MAF. Lo cierto es que si tu proyecto está en curso y ya lo tienes con Semantic Kernel, quédate con el proyecto en curso y sigue utilizando Semantic Kernel. De hecho, como puedes ver en pantalla, es la recomendación que hace Microsoft. Sin embargo, si es un proyecto nuevo, yo sí te recomendaría que lo empieces desde cero con el Microsoft Agent Framework, aún estando en preview y aún sí con sus sucesivas versiones algo se puede romper. Porque mi experiencia con Semantic Kernel, cuando nos pasaba eso, era que arreglar el código era muy rápido y muy fácil porque habitualmente nos daban guías para ello. Yo creo que va a pasar lo mismo con el Microsoft Agent Framework, pero por otro lado también veo que el MAF es mucho más maduro en cuanto a su arquitectura y la manera que lo están planteando, con lo cual creo que incluso llegando ya a las versiones finales van a haber muy pocos cambios rupturistas en cuanto al código como tal hacia nuestros proyectos. Por lo tanto, proyecto nuevo con el Microsoft Agent Framework, con el MAF. Proyecto en curso con Semantic Kernel o con AutoGen, manténlo en Semantic Kernel, manténlo en AutoGen y espérate a que ya las librerías del MAF estén en General Availability para hacer la migración. En caso de que ya quieras hacer esa migración porque lo consideras conveniente, te dejo un enlace en la descripción y también lo puedes ver aquí en pantalla de una guía que ha preparado Microsoft de qué debemos hacer para pasar de Semantic Kernel y AutoGen al Microsoft Agent Framework. Así que, ¿cuál es la relación entonces entre el Microsoft Agent Framework y el Microsoft Agent SDK, entre el MAF y el MAF? Pues que el MAF es la parte del backend, es la parte que se va a conectar con un LLM, es la parte que va a procesar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, con su memoria, conectarse a servicios cognitivos, todo lo que haga falta, la parte de MSP, la parte de herramientas, la parte de datos, todo lo que corresponde al mundo agéntico. Mientras que el Microsoft Agent SDK será todo lo que corresponda al mundo de los usuarios, lo que nos va a permitir conectarnos con seres humanos y probablemente con otros agentes. Dicho eso, el MAF no necesariamente necesita del MAS para poder integrarse con las personas. De hecho, también te dejo un enlace en la descripción y lo puedes ver aquí también en pantalla. Han sacado una guía de cómo integrar el MAF con uno de los toolkits más interesantes para fabricar agentes web, el AJ UI, el AG UI.
Es un framework, no es de Microsoft, es de otros, pero tiene muchísima repercusión y tiene mucho peso en la comunidad, que permite construir interfaces web muy enriquecidas que pueden mandar y recibir información de uno o más agentes. Y el MAF trae una integración directa con el AGUI, ¿ok? Y tienen una guía que nos enseña cómo utilizarlo, etcétera, etcétera, para no tener que crearnos nosotros mismos una aplicación web y picarnos a mano cómo sería la conectividad con la parte del backend de la gente. Así que, en resumidas cuentas, estas son las dos grandes novedades o los dos grandes cambios que han habido durante el 2025 con las librerías de Microsoft para construir agentes o bots. El abandono del Bot Framework, al fin, ya ocurrió, como lo veníamos sospechando desde hacía muchos años, su reemplazo por el Microsoft Agent SDK y el abandono de Semantic Kernel, que sí me dolió un poco más después de tanto que apostamos por él durante el 2024, 2023, 2024 y el principio de 2025, y el AutoGen, que ahora son reemplazados por el Microsoft Agent Framework. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme. Conoces mis redes sociales, podemos conversar, te puedo incluso ayudar para que veas cómo hemos hecho este cambio de una librería a la otra. Recuerda verificar la librería de En Marcha, ahí también tienes recursos bastante útiles a nivel de código. Y como siempre, si puedes ayudarme suscribiéndote y dándole like al vídeo, que eso por lo menos me motiva a poder crear más contenido que te pueda ser útil. En cualquier caso, esperemos que el 2026 sea un año muchísimo más tranquilo en cuanto a las librerías que podemos utilizar para poder crear cosas muy increíbles con la tranquilidad de saber que esa innovación que estamos construyendo es una innovación real que durará mucho en el tiempo. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.